Imagina una banda que destruyó su reputación y se disolvió de la peor manera. Pero ¿cómo fue que una banda tan reconocida como lo es Tuyo acabó disolviéndose tan rápidamente? E incluso, ¿cómo fue tan grave el asunto que los integrantes de Tuyo tomaron la decisión de borrar muchísimas de sus canciones en internet en tan poco tiempo hasta considerarse los media? Ahora mismo te hablaré de esto, pero antes un poco de contexto. Tuyo es una banda japonesa formada el 12 de junio de 2019, la cual disponía de diversos integrantes como Pusu, compositor, guitarrista y productor. Fue el miembro fundador de Tuyo. Pusu trabajó anteriormente como productor, Vocaloid y Si no sabes qué es Utaite, es un cantante japonés de covers. Además, Pusu tendrá mucha relevancia más adelante en esta historia, pero no precisamente por algo positivo. Así que, tómate un cafecito y quédate a ver cómo se desenvuelve la caída de esta banda. A Tuyo se le sumaban otros miembros como Rei, vocalista, Miro, pianista, quien se unió en febrero de 2020, Omotatsu, ilustrador original, y Asyun, animador original. Su primera canción fue lanzada justamente el mismo día en que la banda fue formada, el 12 de junio de 2019, la cual se llamaría It's Raining After All. Tuyo tenía un estilo muy original y único, sus paletas de colores, animaciones llamativas. Rápidamente esto conectó con los fans de la música Vocaloid y anime. Tuyo había logrado tener mucha relevancia en muy poco tiempo. Un tiempo después lanzaría su primer álbum, el 19 de febrero de 2020, donde incluirían canciones nuevas y el relanzamiento de su primera canción. Sumado a esto, Tuyo tuvo mucha popularidad en el juego de PC y Android Osu, que para los que no sepan qué es Osu, es un juego rítmico que se jugaba en mis tiempos con las patatas de laptop que te regalaban en el colegio. No te corrían ni 3 pestañas del navegador sin explotar. En este juego muchísima gente comenzaría a conocer a Tuyo, ya que eran muchas las canciones que el juego tenía disponibles para echarles unas partiditas ahí con tus panas. Y sí, por alguna razón aún había gente que jugaba este juego. También Osu sería una de las plataformas en las que empezarían a borrar canciones de Tuyo, pero no nos adelantemos. Después de esto, Tuyo tuvo mucha relevancia dentro del anime, ya que el 15 de enero de 2023 lanzarían la canción It Might Be Painful, But I Still Love It para el anime Tokyo Revengers, el cual por cierto es una mierda. Ahora, ¿cómo es posible que con tanto éxito, fama, colaboraciones y relevancia se disolvió Tuyo? Y aquí es cuando comenzó lo que sería el declive inevitable de Tuyo. El 31 de mayo de 2024, Pusu fue arrestado por sospecha de asesinato de su novia. Y lo que lo hace aún peor es que su novia era menor de edad y Pusu planeaba acabar con su propia vida después de cometer el acto criminal. Al final, su novia sobrevivió al ataque. Pusu después alegó que todo esto había sucedido porque actuó en defensa propia, ya que pensó que su novia le estaba atacando. Además, explicó en sus redes sociales que fue hospitalizado en un hospital psiquiátrico por 2 meses tras la detención por las sospechas que después acabarían siendo ciertas. En este hospital se le diagnosticaron varios problemas mentales como trastorno por estrés y fatiga crónica. Al final, no fue procesado porque el hospital determinó que todo esto se debía a un caso de demencia temporal. Lo peor de todo es que su novia siguió viviendo con él. Anteriormente a esto, Pusu tuvo otra polémica en la que había escrito en su Twitter en noviembre de 2023. Soy Pusu, el creador de Tuyo. De repente, he decidido terminar mi contrato con Pony Canyon, donde estaba afiliado como Tuyo. La razón es que soy un asco, porque empecé a ganar enormes sumas de dinero de forma semipermanente sin trabajar, comprando todo lo que quería y tanto como quería, entregándome a juegos imprudentes y dejándome controlar por deseos obscenos. Probablemente el preludio y un aviso de lo que se vendría después. Pero ¿cómo repercutió eso en consecuencias para la banda que tanta gente amaba? Unos días después del incidente, el 8 de junio de 2024, la vocalista Rei y la pianista Miro, quienes eran miembros de Pusu, hicieron público que ya no continuarían trabajando en Tuyo. Esto debido a que las letras eran compuestas y escritas por Pusu, lo cual legalmente hacía imposible que pudieran continuar sin él, lo que inevitablemente provocaría la disolución de Tuyo. Esto provocó un caos total en la estructura de la banda. Empezaron a cancelarse conciertos y eventos de Tuyo. Se borraban canciones en plataformas de streaming, videojuegos y tiendas digitales. De repente toda la fama y renombre que provocó Tuyo eran solo canciones manchadas por las acciones tomadas por su miembro fundador.
Tiempo después, Tuyo anunció que borrarían todas las canciones que hayan sido escritas por Pusu el 31 de diciembre de 2024 a las 23:59 horas. Usuarios de Osu comenzaron a descargar canciones directamente de los mapas de Tuyo. Poco a poco empezaron a desaparecer sus canciones y eso inevitablemente acabó destruyendo la banda. Y como si la historia misma hubiese sido escrita bajo la lluvia que tanto inspiró su música, Tuyo, nacida el 12 de junio de 2019, encontró su final el 8 de junio de 2024, casi exactamente 5 años después. En el mismo mes en que habían dado sus primeros pasos, la banda cerró un ciclo. Más allá de la controversia y las circunstancias trágicas que rodearon su final, queda una obra breve pero significativa, un testimonio de cómo una banda puede transformar emociones personales en arte compartido. Así, Tuyo no solo se disolvió, se convirtió en una especie de metáfora viviente de lo que cantaron en su primera canción, que al final, la lluvia siempre vuelve a caer. Y tú cuéntame, ¿qué te pareció lo que sucedió con Tuyo? ¿Eras fan de sus canciones? Estaré leyendo tu comentario. Suscríbete si te gustó. Porfa.